Buenos días a todos mis contactos. Estoy aquí nuevamente tratando de llevar la siguiente palabra del Señor y se los mando, digamos, a todos mis contactos que tengo a través de WhatsApp. Esta vez voy a tocar el tema de Cristo y la familia. En una reunión de personas que habían formado familia, pero sin la bendición de Dios, sin la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del desarrollo de esa reunión hubo alguien que hizo una pregunta y dijo: ¿qué es mejor? ¿Casarse o quedarse soltero? Cierta persona del grupo respondió: de las dos cosas se van a arrepentir algún día. Obviamente que esta persona de esa respuesta porque ella ya había pasado o pasó por una experiencia. Pero otro dijo: es que el matrimonio se parece como el limón. El que lo come pone cara fea y el que lo mira comer se le hace agua a la boca. Hay muchas referencias sobre este asunto porque eso da a entender que el que está casado y tiene sus problemas quisiera no estar casado o salirse de ahí, mientras otros quieren estar casados porque quieren probar, digamos, cómo es eso. Pero un matrimonio sin Dios es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Pelean todo el día y duermen juntos por la noche. Hay una anécdota por ahí que dice así, ¿verdad? Dice que un sacerdote le pregunta a un pastor. El sacerdote le dice: pastor, ¿usted fuma? El pastor lo queda viendo fijo, ¿verdad? Y le dice: no, le dice, yo no fumo. Y le dice el sacerdote: ay, pastor, usted no sabe lo que se pierde. Pero el sacerdote insiste y le hace otra pregunta al pastor y le dice: pastor, usted se echa algunos traguitos ahí. Pero viene el pastor le dice: no, padre, le dice, yo no tomo, yo no bebo cosas alcohólicas ni nada de eso, yo no. Entonces le dice otra vez el sacerdote: ay, pastor, usted no sabe lo que se está perdiendo. Pero el pastor, como ve que el sacerdote está insistiendo, entonces a él se le viene a la idea de hacerle una pregunta y le dice: padre, ¿y usted tiene esposa? El sacerdote pega un brinco asustado y le dice: no, le dice, los sacerdotes no podemos tener esposas. Entonces le dice el pastor: ah, padre, entonces usted no sabe lo que se está perdiendo. Obviamente que el pastor pues goza de su esposa y todo eso, en cambio el sacerdote pues anda perdido prácticamente, porque la Biblia no dice de que un sacerdote no puede tener esposa, ¿no? O que no puede tener hijos. Es claro que sí. Entonces por eso el pastor le responde eso al sacerdote, obviamente, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el caso de los matrimonios, ¿cuáles son los problemas que por lo general tiene un matrimonio, pero un matrimonio sin Dios? Porque un matrimonio sin Dios son aquellos matrimonios que se casan, los casa tal vez el cura en el nombre de Dios, pero ellos no llevan dentro de su corazón a Dios, no llevan dentro de su corazón a Cristo. Entonces, estos matrimonios obviamente tienden a tener problemas, y por lo general los problemas a veces son económicos. Los problemas económicos son causados por muchos factores. El problema económico es capaz de destruir un matrimonio sin Cristo. ¿Ya? Porque un matrimonio, cuando está pasando por ese tipo de problema,
se hacen discusiones constantes, porque tal vez el marido no tiene una profesión y dependen de un salario que en la mayoría de los casos no alcanza para nada. Otros tienen que vivir, por ejemplo, allegados a los parientes. Estos parientes por lo general con el tiempo se vuelven insoportables. Estos siempre están echándolo constantemente. Lo tratan como basura. Incluso, la vez pasada yo escuché ahí en una familia, que estaba una familia ahí, estaban digamos arrimaditas y oí que dijeron que eran basura. Precisamente esa palabra lo dijeron. Entonces, imagínense ustedes que este tipo de situación se vuelve tan terrible que muchas veces las parejas pues prefieren separarse. ¿Y los hijos qué? Si estas parejas deciden separarse y tienen hijos, ¿y los hijos qué? Eso es algo tremendo. Un problema muy fuerte cuando tal vez un padre de verdad ama a sus hijos. Hay mujeres que trabajan y ayudan a sus esposos con la renta familiar. Pero es que también hay muchos maridos desconsiderados, no tienen la más mínima consideración. La mujer trabaja afuera, llega a la casa y también llega el marido de su trabajo. Pero el marido viene y se va al sillón, se tira en el sillón tranquilo y comienza a ver televisión. Ella llega cansada igual que el marido, pero ella tiene que preparar la cena, bañar a los niños, limpiar la casa, y el caradura todavía se enoja porque la comida no está hecha a tiempo. O sea, imagínense eso. Esas situaciones de hecho se dan. Por último, les voy a explicar esto. Está el novio y la novia, pero estando de novio y de novia, de hecho las personas de esa forma no se conocen bien. ¿Hasta cuándo realmente una persona se conoce bien con la pareja? Cuando la pareja conviven bajo un mismo techo. Hasta entonces, como conviven bajo un mismo techo, ya sea que se casaron, ya sea que se juntaron, comienzan a ver los defectos en el uno y en el otro. ¿Y qué es lo que tiene que haber en este caso? Porque los defectos los tienen todas las personas. Los defectos son de una manera y de otra, de ambos. Pero ¿qué es lo que tiene que haber en este caso? Comprensión de los defectos en ambas personas. Hay hombres que después de casarse le dicen a la esposa, porque como les decía, de novios no se conocen bien, pero cuando ya se casan, ¿verdad? Cuando ya se casan, hay hombres que después de casarse le dicen a la esposa, tú lavas la ropa, planchas, arreglas la casa, enceras el piso, le das de comer al perro, tal vez al hijo no, porque tal vez todavía no han tenido hijos. Y todavía le dice, porque jamás permitiré que trabajes, porque el que trabaja aquí soy yo. De ahí encontró una esclava. Hizo esclava a la esposa, encontró una esclava. Eso realmente no está bien. Pero miremos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hecho que la mujer trabaje no tiene nada de malo. La mujer que trabaje no tiene nada de antibíblico. Eso dice la Biblia. Al contrario, Dios creó a la mujer para que fuera ayuda idónea para el hombre. Veámoslo eso en Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Fíjese bien, Proverbio capítulo 31, 10, 31. Una mujer sabia no solo sabe ordenar su casa,
sino que también hace sus propios negocios de compra y ventas. La mujer dice que debe de tener su dinero personal para disponer y ayudar a su marido y para ayudar a los pobres. Eso dice Proverbios. También en Hechos, capítulo 18, 2 y 3, dice que un matrimonio llamado Aquila y Priscila, es como que hoy digamos que un matrimonio, los García Mendoza, o un matrimonio que digan, por ejemplo, los Obando y García, pues aquí se refiere a los nombres. Dice que un matrimonio llamado Aquila y Priscila tenían la misma profesión, que era hacer tiendas, y los dos trabajaban juntos. Entonces, la Biblia te está diciendo que la mujer no es para que sea una esclava, sino que el Señor nos dio a la mujer para que fuera una ayuda idónea para el hombre. Así de sencillo. Ahora, después de que una mujer es casada, estamos hablando de un matrimonio fuera de la bendición, fuera de tener a Dios en su corazón o de tener a Cristo en su corazón, pues estamos hablando también de un matrimonio que es bendecido por Dios, porque la Biblia dice que la mujer tiene derecho a trabajar y que no es nada antibíblico, y que Dios dio a la mujer para que fuera una ayuda idónea para el hombre. Esta puede incluso tener su propio dinero personal. Así dice la Biblia. La mujer debe tener su dinero personal para disponer y ayudar a su marido y para ayudar a los pobres, dice también. La cosa es que después de esto viene también el problema con los hijos. Ese es otro asunto. Viene el problema que dan los hijos a los padres, al matrimonio. Esto viene desde la creación. El problema que le dan los hijos a los padres, fíjense que eso viene desde la creación. Si nosotros nos vamos, las Sagradas Escrituras desde el principio nos enseña que la vida de los grandes hombres de Dios tuvieron problemas familiares. Ellos lo tuvieron. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva. Ellos tuvieron graves problemas con sus hijos. Imagínense usted, Caín mata a Abel. Imagínense el impacto que esto le causó al corazón de sus padres, a Adán y a Eva, ver a su hijo muerto sin movimiento. Yo creo que a Adán y a Eva por lo menos envejecieron 20 años de golpe. Porque des en cuenta que en ese tiempo, ¿cómo podían ellos determinar de que su hijo estaba muerto? Imagínense que llegarlo a tocarlo y no tenía movimiento, qué sé yo. Entonces, eso fue terrible, eso fue un problema terrible para ellos dos, que le causó en este caso su hijo Caín a ellos. Tenemos el caso de Abraham. Abraham tuvo gravísimos problemas matrimoniales y con sus hijos. Con sus hijos, hijos hermanos de padre, pero con madres distintas. Si no, véanse a Génesis, capítulo 21, versículo 9. Dios le promete milagrosamente un hijo a Abraham. Sara, su esposa, se da cuenta que era estéril, sabía que ambos ya estaban viejos, pero viene Sara y confunde la promesa y hace que su criada egipcia le tenga un hijo a Abraham para que tenga descendencia a Abraham, y nace Ismael. Pero al poco tiempo Sara sale embarazada y nace Isaac. Comenzaron los celos entre mujeres. Eso era un problema. Pero quien lo provocó en este caso fue Sara, porque ella confunde la promesa del Señor. Sara provocó este problema. ¿Cómo se sintió Abraham cuando tuvo que desterrar a la egipcia con su hijo Ismael? Porque las dos mujeres no podían estar con sus hijos. Era un problema.
Jacob tuvo problemas también con sus hijos. Si no, lean Génesis capítulo 37 del 1 al 4 y versículo 28. Jacob tuvo problemas con sus hijos. Óigase bien, Génesis capítulo 37 del 1 al 4 y versículo 28. Aquí en este caso los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Imagínense, lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que un animal, una bestia, se lo había comido. Este es el dolor que le causaron por muchos años los hijos de Jacob a su padre Jacob. ¿Ves? Elí tuvo problemas con sus hijos. Miremos a 1 Samuel capítulo 3, 11 al 14, versículo 11 al 14. Los hijos de Elí blasfemaron contra Dios. Léanlo y ahí se van a dar cuenta. Y en estos tiempos los hijos siguen dándole problema a sus padres. Más ahora que ya no hay mucho respeto, no hay nada. Ahora la cosa, como dicen, si en aquellos tiempos habían ese tipo de problemas, ahora está peor el asunto. Algunos dicen, bueno, es que es falta de disciplina. Pues fíjense que no, porque hay padres que le dan disciplina a sus hijos. Se les enseña a respetar a las gentes mayores, se les enseña a saludar, se les exigen que estudien, se les dicen que se les enseña a que deben de decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso es parte de una disciplina. Se les enseña muchas cosas. Y sin embargo dan problemas. Pero que también otros dicen, no. Dan problemas porque también es exceso de disciplina. Ellos siempre van a dar problemas porque la verdad es que los hijos son así. Ellos aprenden a veces hasta dando problemas. Y es una cosa que no lo podemos prácticamente obviar. Porque los que le dan exceso de disciplina, imagínense, los castigan con fajas, con palos. Algunos les queman hasta las manos dependiendo del problema. Otros le dan hasta de patada. Hay niños que los encierran en cuartos oscuros. Todo eso que sucede de esa manera son hogares sin amor. Son hogares que nunca se arrodillan para orar. No oran. Nunca leen la Biblia. Son hogares totalmente desajustados. ¿Qué enseña Jesucristo en su palabra sobre el matrimonio? Dice que el hombre debe edificar su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, que el hombre debe edificar su casa sobre la roca. Si el matrimonio, el hogar está edificado sobre la roca, no habrá ningún problema, llámese grande o pequeño, que logre destruirlo. Si el matrimonio no está construido sobre la roca, ese matrimonio, ese hogar, no va a resistir y se va a destruir. Esto que les acabo de decir, véanlo en San Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. San Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. ¿Qué dice en 1 Tesalonicense, capítulo 4, 4 al 5? El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Oiga bien, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir esto? Que los maridos, en el momento del sexo con su esposa, lo hagan solo por amor a ellas, que lo inspira el Espíritu Santo. Acordémonos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Porque la Biblia habla sobre el sexo. En el versículo 5 dice, no en pasión, sin concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
Eso dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los impíos que no tienen la fuerza del Espíritu Santo recurren a veces a las películas pornográficas para excitarse. Dios dice que el esposo debe ser romántico y amoroso con su esposa, que le hable sobre sus cualidades como mujer. Léanlo en Cántares capítulo 4 del 9 al 12. Cántares capítulo 4 del 9 al 12. Pueden leerlo, váyanse a la Biblia, escudriñen. En Efesios capítulo 5 versículo 25, en Efesios capítulo 5 versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Proverbio capítulo 18 versículo 22, la Biblia, la palabra dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La Biblia le dice a la mujer casada que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso se lo dice él porque ya la mujer que está casada ya tiene la experiencia. Dice que les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miremos una cosa, ¿qué dice Cristo en Primera de Pedro capítulo 3 del 1 al 7? Primera de Pedro capítulo 3 del 1 al 7. A las esposas y al marido le dice lo siguiente. La Biblia dice que las esposas deben estar sujetas a los maridos y que deben tratar de ganárselos para Cristo, solo con su buena conducta, sin necesidad de predicarle, según aquellos maridos inconversos. Los matrimonios sin la bendición de Dios, sin espiritualidad, sin fe, cuando estos llegan a tener problemas serios, Satanás hasta se lame, porque él ya sabe que va a pasar por lo menos 4 cosas. Por lo menos 4 cosas. La más frecuente es el divorcio. Cuando hay problemas serios en matrimonio, ya Satanás está feliz y alegre porque sabe que ese matrimonio va a destruirse. Porque él sabe, y lo más frecuente que recurren los matrimonios es el divorcio. La otra receta que tiene Satanás es la separación de parejas, la separación del matrimonio. Se destruye la familia. Y la otra receta que el Satanás sabe que sucede en esos casos cuando un matrimonio está en problemas es que llegan al adulterio. Por último, hasta el suicidio. Esa es la cuarta parte, esa es la cuarta receta que Satanás tiene, es el suicidio. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a veces en estos casos cuando hay problema en el matrimonio y tenemos que resolverlo? Aprender a comunicarse, conversar educadamente y hacer lo siguiente: no usar el sarcasmo ni la ironía con la persona, no humillar a la otra persona, esperar pacientemente que la otra persona termine de hablar, no interrumpirla, escucharla, tratar de nunca discutir delante de personas extrañas, porque después vienen las cizañas de parte de personas que uno no conoce. No discutir delante de sus hijos. No grite para discutir. Hay hombres que no saben usar la razón y quieren imponerse por medio de gritos, sin importarles si los vecinos lo oyen. Esto está mal. Porque aparte del escándalo, este marido muestra claramente que no ha nacido de nuevo. Hay que tratar de discutir
agarrados de la mano o abrazados. Debemos de darle un puntapié a los problemas, pero no a nuestros cónyuges. No es bueno herir a la otra persona echándole en cara sus defectos físicos en una discusión. Óigase bien, solo convirtiéndose a Cristo y teniendo a Cristo en su corazón, tanto usted como su esposa podrán resistir y vencer los problemas matrimoniales, los problemas de la vida. Recuerde que la familia con Cristo, que ora unida, permanece unida. Yo conocí a mi esposa a los 14 años. Óigase bien, a los 14 años. Es que yo fui atrevido. La verdad que fui atrevido. Y mire qué curioso. Pasé 14 años dándole problemas a mi pobrecita esposa. Pasé 14 años, qué curioso. Yo la conocí a ella a la edad de 14 años. Y 14 años le pasé dándole problemas a mi esposa. Problemas muy serios. Hasta que conocí la palabra del Señor. Hasta que conocí la palabra del Señor. Y todavía estoy con mi esposa. Tengo 65 años de vida. Y desde los 14 años tengo a mi linda y preciosa esposa. La que me dio 2 preciosos hijos que se han portado muy bien, son muy bendecidos ellos porque tienen un lindo y gran corazón ellos. ¿Saben qué? La mejor manera de poner una familia en pie es ponerla de rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que nuestro Jesucristo esté con ustedes en el corazón de ustedes y que el Espíritu Santo siempre los acompañe. Hasta la próxima vez.